queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Ya. Vamos a ir con nuestro estudio que estamos en 1 Corintios. Vamos en el capítulo ya 16, en versículos 10 al 18 vamos a tocar hoy día. Me da mucho gusto el verle. ¿La visita? ¿Se fue? Para detrás. Diego. Bacán que haya venido. Un joven nuevo, hijo de Nati. Sí, también vino nuevamente la Antonella y su familia. Así que bienvenida también. Pasen adelante. Mucho gusto, muy buenos días. Buenos días. Qué rico es poder llegar a la iglesia, poder compartir, poder vernos, poder animarnos, saber el uno por el otro. A veces es difícil llegar. Compartía en la mañana con un joven y me decía que siempre los problemas pasan antes de venir a la iglesia. Siempre suceden 1000 cosas antes de venir a la iglesia. Suceden muchos problemas, muchos problemas. Pero qué rico es llegar acá y sentir que la presencia de Dios, aunque está con nosotros en todo momento, pero sentirnos acá en familia, en poder cantar, en poder glorificar su nombre y en poder compartir nosotros como familia. Eso es muy importante y eso se llama relación interpersonal, ¿ya? La relación de nosotros como personas. Es muy importante y es el tema que hoy vamos a tratar, las relaciones interpersonales. Me costó llegar al título, me costó mucho porque estamos llegando al final de la carta y como que Pablo ya está finalizando temas, ya los problemas, pero está dando como indicaciones ahora al final y como que da muchas indicaciones en muy pocos versículos. Pero yo estaba pensando y decía, está dando indicaciones porque ve que la relación entre hermanos es muy importante. El conocernos uno a otro es muy importante. El poder saber qué le pasa el uno con el otro es importante. Y debe ser una prioridad en nuestras vidas como creyentes. ¿Es difícil? Sí. Porque todos somos distintos. Algunos los llevamos como mejor con otros. Tenemos como más afinidad con otros. Pero sí, de alguna u otra forma vamos creando lazos y vamos sintiéndolo como familia. Hoy en la mañana fue un día para algunos como especial, es cierto, porque empezaron a sentir un olor como a pancito tostado. ¿Qué está pasando? ¿Se está quemando algo en la casa? Mi hijo, ¿qué le pasó? Que se levantó más temprano, está quemando la casa. Algunos digo yo, algunos, o algunas, o en sus sueños, ¿ya? Pero en nuestro caso fue así. Matías, perdón. Fue así, la Joana sintió un olor a pancito tostado en la mañana, se está quemando la casa, ¿qué pasó? Hay algo raro, hay movimiento de los niños. Y era porque el Matías estaba haciendo el tecito en la mañana, le estaba haciendo el tecito a la mamá. Y yo le decía, Joana, parece que está quemando el pancito. No. No fue así, pero si se hubiera quemado más de lo normal, yo le decía, Joana, ¿y si hubiera quemado el pan? La Joana me contestó y me dijo, hubiera sido el pan tostado más rico y más quemado, más rico que me hubiera comido. Y eso es así, y yo creo que lo dice por amor, porque sabe que a lo mejor no es algo tan habitual, y a lo mejor sabe la intención con la que está haciendo el Matías, y sabe también la Joana que es algo especial, y si estuviera quemado o no estuviera quemado, es la intención, ¿cierto? Lo que ella valoraba. Y eso es más o menos también lo que lleva a esta carta. Ver la intención con la que se hacen las cosas. Ver el cuidado que tiene el uno por el otro de poder decir las cosas. El cuidado del uno con el otro dentro de la congregación. Y vamos a ver, hay unas definiciones de las relaciones interpersonales. Son los vínculos que establecemos con otras personas en nuestra vida diaria. Estas relaciones se basan en una comunicación, en el respeto, en la empatía y colaboración mutua, o sea, el uno con el otro.
Estas relaciones interpersonales nos permiten establecer conexiones emocionales, compartir experiencias, apoyarnos mutuamente y crecer como individuos. Y es lo que hoy vamos a tratar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Les pido que fijen ahí su mirada en el 1 Corintios 16, del 10 al 18. Y vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y a través de tu palabra, Señor, podemos ver muchas cosas que tú nos quieres enseñar, Señor. En unos pocos versículos, Señor, tu palabra tiene tanto poder que puede cambiar, Señor, nuestras vidas. Puede cambiar nuestros duros corazones, Señor. Puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que nosotros podamos ser nuevas personas, Señor. Hijos más buenos tuyos, Señor. Y queramos agradarte, Señor, a ti. Por amor, Señor, porque comprendemos todo lo que tú haces cada día por nosotros. Padre, gracias por este día en especial, Señor, también por las mamitas, Señor, y Padre, acompáñanos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya, vamos a ver entonces del versículo 10 al 18, y quiero que pongamos atención que le voy a dar los puntos que vamos a tratar en este día. Ya, vamos a tratar 5 puntos. Versículo 10 y 11 dice las indicaciones por la visita de Timoteo. Ya, para que lo anoten ahí. Versículo 12, indicaciones por Apolos. En el 13 y 14 vamos a ver exhortación de que estén firmes y en amor. En el 15 y el 16 vamos a ver exhortación sobre la relación con el liderazgo. Y el 17, 18, visita grata y confortadora. Si usted, vamos a ir a los versículos, dice así. Si llega Timoteo, ¿está hablando quién? ¿Quién está escribiendo la carta? Pablo, ¿cierto? Está diciendo, si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie, más bien envíelo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, mucho lo animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Indicaciones sobre la visita de alguien que iba a venir, que era Timoteo, que iba a ir a Corintios. Versículos 10 y 11. Existe casi una seguridad de que Timoteo visitaría a Corintios por la orden de Pablo para poder corregir algunos problemas que ya sabemos cuáles fueron y hemos ido tratando durante harto tiempo, ¿cierto? De visiones, cosas malas que practicaban ahí como hermanos. Ya lo habían dejado descubierto en la carta. Y lo indica en el versículo 4:17 de este mismo de este 1 de Corintios, que dice: por esta razón le he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes y en cada iglesia. Pablo ya había mencionado, cierto, que iba a enviar a Timoteo en capítulos anteriores, pero daba señales de cómo era esta persona, cómo era Timoteo. Y Timoteo lo señala acá que era como un hijo amado y fiel en el Señor.
¿Se recuerdan de los primeros problemas que hubieron en Corintios? ¿Cuáles fueron? Las divisiones. ¿Se acuerdan que algunos decían yo soy de Apolo, cierto? Pero parece que Timoteo no había pasado como muy conocido, como que Apolo tenía más reconocimiento, pero Pablo acá da reconocimiento a Timoteo y dice que es mi hijo amado. Era alguien que Pablo sentía mucha estima por Timoteo. Y señala también cosas buenas, que era fiel en el Señor. ¿Cómo conoce Pablo a Timoteo? Para conocer un poco el contexto, si vamos ahí a Hechos 16, del 1 al 3, en Hechos 16, del 1 al 3, versículo 16, Hechos 16, del 1 al 3, dice, parece que, a ver, tipié mal. Pero dice, no, estoy bien. Está bien. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Acá en el 2, importante, dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablaban bien de esta persona. Los hermanos que estaban alrededor de él hablaban bien de Timoteo. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces toma a Timoteo, lo toma porque tenía algo importante. Hablaban bien de él. Era una persona que amaba a Dios. Los hermanos lo reconocían como alguien que hacía las cosas bien. Pablo, junto a la ayuda de Timoteo, fundaron la iglesia de Corintio. En Hechos 18, del 1 al 5, siguiendo la historia ahí, dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acaba de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda de campaña, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. En el 5 dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos que acá también Timoteo acompaña y está ahí sumergido y llega a Corintio también a poder formar la iglesia, a poder compartir con ellos, a poder estar en ese lugar. Por lo cual ya era conocido en la iglesia de Corintio. Vemos entonces que Timoteo era alguien especial, que Pablo lo estimaba como su hijo. Las personas que estaban alrededor de Timoteo también lo estimaban y lo reconocían como alguien que era bueno, que temía de Dios. Y vemos que los hermanos de Corinto lo conocían porque había trabajado ahí con Pablo. Pero Pablo da indicaciones cómo deben de tratar a Timoteo al poder llegar a ese lugar. Y le dice en el versículo 1, dice, ahora le hago saber, hermanos, ahí estamos, ahí dice que esté entre ustedes sin temor y que nadie lo menosprecie. Acá estamos. Que esté entre ustedes y que nadie lo menosprecie. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, lo mismo que yo, dice. Al parecer Timoteo era algo tímido, ya, podría ser, algo que podemos nosotros deducir, podría ser que porque era muy joven, según los datos que uno encuentra sobre Timoteo, Timoteo acompañó a Pablo en Corintio alrededor de los 15 a los 19 años de edad, ya una persona joven.
Pues también vemos que en 1 de Timoteo 4:12, Pablo le da indicaciones a Timoteo de cómo él tiene que desenvolverse, lo anima y lo apoya. Y le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Además sabía por la carta que le fue llegada de mal comportamiento y carácter de la mayoría de los hermanos en Corintios. Sabía que los corintios no se estaban comportando bien, que eran unas personas que a lo mejor eran duras, que eran orgullosas, que era una iglesia complicada, no era una iglesia fácil, no era una iglesia fácil. Se habían formado bandos, se habían formado divisiones, ellos querían estar en la verdad. Vimos tantos problemas, hermanos, tantos problemas que habían. Y Pablo, como un padre, le dice, tengan cuidado con Timoteo. Tengan cuidado, trátenlo bien cuando él llegue allá. Porque sabían que era algo complicado al llegar. Se iban a lo mejor a encontrar con hermanos de conducta no muy buena y el recibimiento no iba a ser el más agradable para él. Pablo desea cuidar a Timoteo y que él no se desanime en la obra del Señor. ¿Cómo se sentirían ustedes cuando van a algún lugar y van con todas las ganas de trabajar, lo mandan y llegan a ese lugar de trabajo y el lugar que llegan no es agradable? El otro día lo compartió un hermano que él había llegado a trabajar a su nuevo trabajo y trabajó y el segundo turno decía, pucha, como que se me sentaron en la mesa y todos me criticaban, hasta los jefes, todos me decían cosas malas. Y me decían, y yo lo único que hice fue tratar de hacer la pega bien. Pero fue súper complicado. Es súper complicado llegar a un ambiente así conflictivo a poder trabajar. Y es el cuidado que quería Pablo para con Timoteo, que lo cuidaran, que no lo hicieran sentir mal. Porque conocía cómo era Timoteo. ¿Y qué justificación realiza Pablo para que lo cuiden y no lo menosprecien? Primero, él realiza la obra del Señor. Por lo tanto, el que no respeta al enviado, tampoco respeta ¿a quién? Al que lo envió. Nosotros debemos reconocer, ¿cierto?, que el que va a trabajar es porque alguien lo envió. Y si Timoteo estaba siendo enviado por Pablo, era porque Pablo lo estaba enviando, pero algo más allá era porque Dios estaba enviando a Timoteo. Segundo, cuando Pablo menciona y dice el como yo, se refiere al deseo que existe en su corazón y la fe que sostienen en el deseo de servir a Dios de corazón. O sea, cuando dice Timoteo es como yo, está haciendo la obra como yo, quiere decir que el corazón de Timoteo, el deseo de su corazón era muy similar al de Pablo, de querer hacer las cosas bien, de querer servir a Dios. Tercero, Pablo cuando indica a que lo envíen en paz de regreso de su visita, quiere decir que no solamente lo reciban bien, sino que también se preocupen de él, de su regreso. Puede venir una persona acá a trabajar, un pastor a hacer la práctica y puede ser de otro lado. Lo ha tocado que ha llegado otra persona de otro lado, de otra ciudad, pónganse usted en el caso, y llega él acá, está trabajando, todo, sí, nos preocupamos de él, y después cuando se va, muchas veces nos descuidamos, muchas veces ni siquiera sabemos en cómo llegó a su casa, si llegó bien, si sigue estando bien, cómo está en su vida. Y esto también le menciona a Pablo. Le dice, no solamente se preocupen o lo reciban bien, sino que también preocúpense de él cuando esté de vuelta, cuando lo envíen de regreso a mí. Había que preocuparse por su trato y por su sustento. Son indicaciones que deja al descubierto acá Pablo sobre el recibimiento de Timoteo en la iglesia de Corintio y sobre todo el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros con las personas que son enviadas
a poder corregir algunos problemas, a poder ser de líderes en la iglesia. Pueden ser pastores, pueden ser ancianos, pueden ser parte del liderazgo. Y nosotros debemos verlo de esta manera, como que son enviados del Señor para trabajar en la obra del Señor. Muchas veces nosotros hacemos prejuicio de quién son como personas y no de la labor que vienen a hacer. Y eso debemos tener sumo cuidado con ese prejuicio. Más adelante vamos a tocar un versículo sobre ese tema. Que es, lo tengo al tiro, que es en 1 Timoteo 5:21, que dice, está hablando acá sobre el liderazgo y sobre los ancianos. Y este versículo lo trató un día el pastor en una reunión de liderazgo. Y me dio muchas vueltas por los prejuicios que cada uno de nosotros hace, o que yo hago, o que cada uno puede hacer, por la persona, como decía, y no por la labor. Y dice acá en 1 Timoteo 5:21, dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, que no seamos prejuiciosos. Anteriormente habló sobre que debemos tener cuidado con los ancianos, con el liderazgo. Por eso debemos hacerlo sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Esto quiere decir que no porque es Juanito voy a actuar con él así, no porque es el pastor Andrés voy a actuar con él así, no porque es el pastor Esteban voy a actuar con él así. No dice eso. No seamos prejuiciosos con las personas, sino que veamos el deseo y el motivo, el trabajo que él vino a realizar y por quién fue enviado, ¿cierto? Como dije, debemos de fijarnos que la persona que fue enviada por alguien. Y ese es el Señor. Versículo 12 dice, en cuanto a nuestro hermano Apolo, ¿ya? Acá vemos como un contraste. Si bien Timoteo era una persona que era amada por Pablo, era tratada como un hijo, quería tener un cuidado especial con él, lo conocía porque llevaba años trabajando con él y sabía que a lo mejor venía en un crecimiento que era bueno, que era evidentemente en los versículos que vimos que su vida espiritual era buena, pero sí a lo mejor su carácter era un poco retraído, un poco tímido y le costaba un poquito entrar, le costaba a lo mejor un poquito marcar como presencia y como alzar la voz a lo mejor con autoridad, pero sí Pablo buscaba que lo trataran bien, que tuvieran cuidado con él para que no se desanimara en la obra del Señor. Pero acá vemos otra parte. Vemos ahora a Apolos, ¿ya? Y da indicaciones por qué Apolos desistió de poder visitar a la iglesia de Corintio. Posiblemente cuando llegó la carta a Pablo desde Corintio, le pedían que fuera Apolos a visitarle. ¿Por qué? Porque Apolos era una persona que había marcado una presencia en ese lugar. Era como que ustedes en 10 años más dijeran, oh, ¿sabe qué? Me gusta tal pastor porque estuvo acá tal tiempo y yo quiero que él regrese y que venga para acá. Pero en ese entonces ese pastor a lo mejor marcó divisiones. Un grupito era de este pastor A, otro grupito del pastor B y otro grupito del pastor C. Pero yo quiero que regrese el pastor del grupito A, decían algunos. Pero Pablo le dijo y le animó para que visitara la iglesia, porque a lo mejor pedían de regreso su visita. Pero Apolos desistió y dijo que no era el momento. Ahora, no creo que haya sido en señal de rebeldía, no creo que haya sido en señal de desobediencia a Pablo de no querer ir, sino que creo que Apolos tuvo cuidado con la iglesia. Apolos tuvo cuidado de que él estaba consciente de que habían grupos dentro de Corintio que apoyaban y seguían su nombre y que habían tomado como bandera su nombre.
y decía, a lo mejor pensaba en él, suponiendo que a lo mejor su visita iba a traer que se separarían más, que iban a haber más divisiones, o este problema que está resolviendo con su visita iba a provocar un problema más amplio y más largo. Por eso Apolo desistió y dijo que no era el momento de poder ir. Pero ¿cómo era Apolos? ¿Cómo era esta persona? Y podemos ver que esta persona era un hombre elocuente y era poderosa en la Escritura. Dice también la palabra que él servía, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Entonces era una persona que tenía una voz fuerte, una voz que él quería y enseñaba las cosas de Jesús. Vemos entonces que Apolo era una persona de carácter un poco más fuerte, un poco que marcaba más su presencia, a lo mejor que Timoteo. Estas son solamente suposiciones que podemos sacar, ya que el versículo nos dice que Apolo se desistió de poder ir en esa ocasión a Corintio. Pero podemos deducir que fue por eso, por el cuidado a la iglesia. Vemos entonces relaciones interpersonales, como le dije anteriormente, de Pablo, de cuidado hacia Timoteo. Y también vemos de Apolos con cuidado a Corintios, porque él no quería provocar más problemas. Es muy importante estas relaciones porque sin duda ellos se conocían. Conocían cómo era el trabajo de cada uno, se conocían como personas, se conocían y sabían que a lo mejor podían marcar algo en algún lugar por su presencia. Pero Pablo también acá empieza a dar exhortaciones, enseñanza de cómo deben estar los hermanos que están allá en Corintio. Y da unas indicaciones de que estén firmes y en amor. Y este es el otro punto, el tercer punto sobre las exhortaciones, sobre el versículo 13 y 14, donde dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Estén alertas. ¿Qué quiere decir esto? Es una exigencia que está dando Pablo, que pedía Pablo en el contexto social, de inmoralidad, falsa doctrina, etcétera, que ya vimos problemas que habíamos visto sobre Corintio. Demandaba que los cristianos estuvieran alertas, estuvieran despiertos, estuvieran atentos a todas las cosas malas que lo podían hacer caer. Sin duda nosotros vivimos también inmersos en una sociedad donde también nos arroja y nos tira muchas cosas donde se pueden meter como por abajo y nos pueden desviar de nuestra conducta como cristianos. Y eso le dice Pablo de cierta manera a la gente de Corintio, a los hermanos de Corintio. En 1 de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y así, hermano, es una exigencia que pide Pablo a la iglesia de Corintio, pero también nosotros debemos estar alerta en todo momento. Porque el enemigo es astuto. El enemigo está también esperando a que nosotros los durmamos, pestañemos un momento para meterse con cualquier artimaña por abajo y desviarnos, comernos, como dice acá, devorarnos, ¿cierto? Y así trabaja él. Trabaja de una manera muy, muy astuta y debemos estar alertas. Pero ¿cómo debemos estar alertas y cómo debemos estar si estamos despiertos? Y estamos ahí bien despiertos y no queremos cerrar nuestro ojo y estamos ahí bien pero debemos estar con una actitud. Y esta es que debemos permanecer firmes en la fe.
Y es muy, muy, muy importante que permanezcamos firmes en la fe. Es como que nosotros seamos como una planta. Yo estoy plantado en la fe de Jesucristo. Pero si esa planta tiene raíces súper cortitas, no tiene raíces profundas y fuertes, esa fe en cualquier momento cuando se acerque a algo, un vientecito, ¡pum!, la planta se va a caer. A nosotros lo han pasado con arbolitos de Antongoy. ¿Por qué? Porque las raíces están por ahí por encima. Pero cuando mi fe está plantada en raíces firmes, sólidas, profundas, a mi fe, a mi convicción en quien yo creo que es Jesucristo, este árbol permanece firme. Aunque venga viento, aunque venga lo que venga, el árbol va a estar ahí. Se caen algunos frutos, se caen alguna hoja, pero el árbol está ahí. Y así tiene que ser nuestra fe. Debemos permanecer firmes, tener raíces duras, sólidas en Cristo Jesús. En Gálatas 1, del 6 al 9, dice así. Gálatas 1, del 6 al 9, dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Un hermano va a tocar más adelante ese tema, ¿ya? Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. El evangelio que nosotros creemos y el evangelio que nosotros hacemos raíces y debemos estar firmes es esto. No son doctrinas de esos hombres, no son doctrinas de Dixon, del pastor Curtis, del pastor Eloy, del Diego o de cualquiera que esté acá adelante, sino que deberá estar plantado aquí, en la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Debemos tener cuidado, estar alerta, tener una fe firme en Cristo Jesús, que es nuestra fe. 3, dice: pórtense varonilmente. Nosotros ese mensaje, ese versículo lo tenemos de forma bien habitual en nuestro grupo de hombres. Siempre cuando pasa algo, hoy vayan a jugar a la pelota, no, es que no puedo, compórtense varonilmente, dicen. Ese es como nuestro eslogan y está ahí siempre. Pero esto quiere decir, o hacía alusión a un grito de guerra. Ya no es como acá como apartamos a las mujeres, no. Si esto se refería a un grito de guerra, que era como decir: sean hombres, sean valientes, avancemos. Yo sé que es difícil, yo sé que la lucha, imagínense ir a una guerra con espada ahí, muchas veces en contra del número en proporciones y saber que puedo morir, pero este grito era: sean hombres, sean valientes, tengan coraje, sigan adelante, vamos a luchar. Y esto es lo que quiere decir este versículo. Dice: pórtense varonilmente, los da aliento a que seamos valientes, a que tengamos el coraje de enfrentar las luchas que vienen. Y no solamente termina este mensaje ahí, sino que dice: sean fuertes, pero no fuertes ustedes, no fuertes yo como Dixon, sino que tenemos una fuerza que proviene del Señor. Tenemos una fuerza que proviene y podamos nosotros, y estamos equipados como cristianos para poder enfrentar cualquier lucha, cualquier dificultad en la vida como creyente. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es un superpoder. Esto no es que el ser humano pueda hacer todo lo que quiera, sino que quiere decir que Cristo te da fuerza para poder enfrentar las batallas. Tú como persona no puedes, pero con la ayuda de Cristo sí puedes. Nos suceden muchas cosas que a veces nosotros no quisiéramos vivir, muchas cosas que a veces nosotros decimos: ¿por qué a mí?
pero al enfrentarla y al vivirla decimos, pero ¿cómo superamos estas pruebas? Si en verdad yo no sabía cómo, yo no sé cómo lo superé, yo no sé cómo lo estoy viviendo. ¿Y sabes cómo es? Porque Cristo te está dando la fuerza. Él es el que está fortaleciendo tu vida. Y este consejo, esta exhortación, aunque pudiera ser un tema puntual de tratarse un día domingo, es un llamado de atención a la iglesia de Corintios, porque la relación interpersonal de Pablo con la iglesia de Corintios era porque los conocía. Primero le dice, los conozco, por tanto, tengan cuidado de Timoteo, porque también conozco a Timoteo. Los conozco y sé que querían que fuera Apolo, pero Apolo sabe cómo son ustedes y saben que a lo mejor iba a traer más problemas al estar con ustedes. Y dicen, aguántense un poquito, después voy a ir a verlo. Pero ¿saben qué? Les doy un consejo. Estén firmes en su fe, ¿cierto? Pórtense varonilmente y sean fuertes. Pero no solamente termina ahí, sino que lo acompaña con algo sumamente importante, que es la intención. El por qué tú haces las cosas. El por qué tú estás acá. El por qué tú enfrentas las luchas con esa convicción. El por qué tú a lo mejor desarrollas tu vida de cristiano así como estás. Y por qué los hermanos tenían que tomar esta decisión y por qué se tenían que portar bien con Timoteo y por qué tenían que resignarse a la idea que no fuera Apolo. Y era con la intención de que todas las cosas con que yo hago o que hagan los cristianos tienen que ser hechas con amor. Y es sumamente importante hacer las cosas con amor, porque si bien nosotros podemos hacer muchas cosas para afuera, nadie ve la intención. Solamente la ve el Señor. No hacemos las cosas por cumplir, eso esperamos, sino que hacemos las cosas de corazón. Quien vive en Cristo no puede sino amar como Cristo. Recuerda esto. Quien vive en Cristo, ¿vivimos en Cristo? Amén, ¿cierto? No puede sino amar como Cristo. En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Atento ahí, en esto conocerán todos, o sea, los que están alrededor. Yo no tengo que decir que soy discípulo del Señor, las demás personas reconocen que soy del Señor. ¿Por qué? Si se tienen amor los unos a los otros. Quien vive en Cristo no puede sino amar como Cristo. ¿Cuál intención es la que está en su corazón? ¿De querer hacerlo realmente con amor o solamente hacerlo de acá hacia afuera? Y eso es lo que buscaba Pablo en Corintios, que lo hicieran por amor, lo hicieran de corazón y no lo hicieran por cumplir o porque lo decía Pablo, sino que trataran de imitar y seguir los consejos de Jesucristo. Y ahora en el versículo 15, 16, el otro punto, ya hemos pasado, ¿cuántos puntos hemos pasado? Timoteo, Apolo, sobre ahora la primera exhortación, ¿cierto? Y ahora la segunda exhortación sobre el liderazgo. Versículos 15 y 16. Y dice, los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Dice que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra. Menciona a una familia, que es la familia de Estéfanas, que fueron una de las primeras familias convertidas en Corintios ya, en la provincia de Acaya, en Corintio, y que además eran de ejemplo a los demás.
porque al parecer reflejaban lo que anteriormente mencionaba Pablo, que ellos vivían alertas, que estaban firmes en su fe, que se comportaban varonilmente, o sea, que eran valientes, ¿ya? Y sabían que las fuerzas venían de Cristo. Y realizaban todo con amor. Y eso era evidente, y yo recapacitaba y decía, ¿cuál es la pregunta que debo hacer? ¿Soy como la familia Estéfanas? ¿O me reconocen como la familia Estéfanas? Y yo decía y me llegué a la conclusión que debería ser como la segunda parte, que me reconozcan como la familia Estéfanas. No es que yo diga, no, yo soy así, sino que los demás vean que hago las cosas con amor, que trato de dedicarme al servicio de la iglesia, que quiero hacer las cosas realmente de corazón y que estoy preocupado por la obra del Señor. Y esta familia es una familia ejemplar para Corintios. Dato, ya habíamos hablado sobre Estéfanas, ¿se acuerdan? Premio. No entra el pastor, no entra ninguno de los dos pastores. ¿Dónde se ha... ¿Ah? No tengo premio. Oh, dije una mentira. Un premio espiritual. ¿A dónde? Los primeros que se bautizaron, sí. Se encuentra ahí en 1 Corintios 1:16. Dice, también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Entonces, Estéfanas ya había sido mencionado. Y Pablo le tenía amor y les conocía. Tenía relación interpersonal con ellos. Importante, muy importante el título que yo les mencionaba. El relacionarse, el conocerse. Y por lo que lo conocía y sabían cómo era, los ponía como ejemplo. Estéfanas es posible que sea uno de los que entregó la carta a Pablo con los detalles de estos problemas que ocurrieron. La entrega de esta familia para el servicio de los demás era evidente, ya que Pablo la entrega como ejemplo para que puedan visualizar a un referente de tipos de hermanos. Le dice, y continúa y le dice, estén sujetos a los que son como ellos, a los que ayudan y trabajan en la obra. Estén sujetos quiere decir, es una palabra que dice jupotazo. Es que obedezcan, se sometan, sean sumisos a este tipo de hermano. ¿Difícil? ¿Le gusta a ustedes obedecer? ¿Que se sometan y que sean sumisos? Y más encima un hermano de la misma iglesia. ¿Difícil o no? Difícil. No es difícil. Pero llevémoslo a otro contexto. Llevémoslo a un contexto donde ustedes tengan como referencia, o que tengamos como referencia a una familia que trabaja con amor. A una familia donde sea reconocida, que hace la obra de corazón y se preocupa por la obra y se preocupa de los hermanos, y que a pesar de que tengan problemas, dificultades y que tengan luchas a diario, su fe permanece firme, saben que su fortaleza proviene del Señor y quieren seguir continuando y con los ojos puestos en Cristo seguir avanzando. Y Pablo demanda que los hermanos de Corintios fijen su mirada y los tomen a ellos como referentes, como líderes, para poder ser como ejemplo de cómo debe ser su vida también. Es sumamente importante porque la relación interpersonal que habíamos estado compartiendo y mencionando, y si nosotros la queremos demandar en nuestra iglesia, es que esa relación interpersonal no se genera en que cada uno viva en una isla independiente, sino que todos vivamos en islas agrupados, ya que nos conozcamos, que vivamos, que compartamos como hermanos. Pablo había notado en que esta familia y estos hermanos eran maduros, ya tenían crecimiento, y le dicen, de otra manera le dice, los que están como más inmaduros, creciendo, fíjense en ellos, apóyense en ellos, reciban consejos de ellos, compartan con ellos.
Y es importante, hermano, muy importante que nosotros como iglesia también tomemos ese consejo. Porque yo me preguntaba, ¿y qué pasa cuando dos familias, o dos creyentes inmaduros, o tres creyentes, cuatro creyentes, cinco creyentes inmaduros se juntan? ¿Será lo mismo que juntarse con unos creyentes más maduros? Sin duda, y claramente que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es rico juntarse? Sí. ¿Es rico compartir? Sí. Pero cuando estoy débil espiritualmente y mi hermano también está espiritualmente débil, obviamente que la relación va a ser muy débil. Las cosas que vamos a hacer van a ser muy vanas. O a lo mejor no van a ser agradables a Dios. Pero sí cuando me trato de apoyar con un hermano o con una familia o con referente que uno vea que está agradando a Dios, que están trabajando por Dios y que a pesar de todos sus problemas están haciendo las cosas de corazón por la bien a la obra, esa conversación y lo que están acá van a ir creciendo, 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 hasta poder a lo mejor llegar también, y eso es lo que esperamos, igual y aún mayor, que vayan creciendo. Porque todos estamos llamados a madurar y a ir creciendo. Por eso es muy importante. Fíjense, traten de juntarse con personas, con hermanos que puedan ir ayudando a su crecimiento espiritual. Versículos 17 y 18, y el último punto, dice: y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Pablo acá está diciendo en otras palabras como: pucha, me agradaron el día, me alegraron el día al verlo. Él amaba a la iglesia de Corintio. Había compartido con ellos, los conocía, sabía ahora de sus problemas, sabía de las cosas que estaban pasando, pero al ver a estos tres hermanos llegar, fue como un refresco para su espíritu, para su cuerpo. No se olvidó, pero en ese momento no menciona los problemas, sino que lo único que menciona es que fue como un refrigerio. Fue algo bueno para él el verles. ¿Por qué? Porque en ellos veía la iglesia de Corintio. Y más encima eran compañeros de trabajo de la obra. Era Estéfanas, el que recién habíamos tomado, que era como líder. Y más seguro que Fortunato y Acaico también eran personas que trabajaban por la obra del Señor. Y era de bastante alegría para él el vernos. La nostalgia que producía en Pablo la lejanía de Corintio fue suplida por la visita de estos tres hermanos. Pablo en ese momento no menciona los problemas, como le decía, de los corintios, sino que solo menciona lo que provoca el verlos. Estos tres hermanos dieron descanso al corazón de Pablo por la comunión mostrada y el compañerismo de servicio del Señor. Y el de ustedes pueden tomarse de diferente manera. Cuando acá dice, mire, fíjese acá en el versículo. Me cuesta. Que dice, dice acá, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes se puede tomar acá de dos formas, ¿ya? Que es el que estos tres hermanos habían llenado las carencias de la iglesia de Corintio en la ausencia de Pablo. O la segunda, que puede ser la más correcta, que es el gran deseo de Pablo por ver a los corintios fue suplida por la visita de estas tres personas. ¿Cómo se sentiría un hermano? Yo me imaginaba al Seixin, al Fabián, estando lejos y que reciba de sorpresa a tres hermanos de acá de Punta Mira. Sería, pero, wow, yo diría así con el Fabián. Conociendo al Fabián, se reiría primeramente, obviamente, se reiría y se reiría mucho. Después llora y después se vuelve a reír y después vuelve a llorar. Pero sería de mucha alegría el poder verle,
el poder recibirle, porque lo echa de menos. Y así también pasaba con Pablo, le echaba de menos y ve a estas 3 personas y lo único que quiere es abrazarlo, poder saber de ellos, y lo único que quería era compartir con ellos. Y le dice reconocer pues a estas personas, porque iba a verle, habían problemas en Corintio, estas personas posiblemente le llegaron los problemas, le llegaron las cartas de lo que pasaba, y si estos 3 hermanos fueron y le dijeron al Fabián, oye, ¿sabes qué, Fabián? Allá en Punta Mira están pasando muchos problemas, mira, te cuento todas estas cosas. Y el Fabián con amor dice, trata de resolver estos problemas, y ven al Fabián como alguien de autoridad también dentro de acá de Punta Mira. Los hermanos, al poder volver, los 3 que fueron, podían haber, a lo mejor los que están acá en Punta Mira, podían casi estar esperando los 3 hermanos ahí en el Panul, pero no con bandera de bienvenido, sino a lo mejor con muy buena cara y decir, oye, fuiste a puro contar las cosas malas, ¿cierto? Para no decir otra cosa. Pero si no, Pablo le dice, oigan, a estos 3 hermanos cuando lleguen, reconózcanlo. El apóstol Pablo le dicen que tienen que reconocerlo, que tienen de cuidar por ellos y tener una comunión con el Señor junto con ellos, y que le tengan de alta estima. Hermano, lo que demanda Pablo en estos versículos y lo que le quiere demandar a la iglesia de Corintios es que es muy importante la relación interpersonal de cada uno de nosotros dentro de la obra del Señor. Nos demanda sin duda al que nos conozcamos, al que compartamos lo uno al otro, pero que tengamos, lo más especial, que tengamos el cuidado del uno con el otro, que los cuidemos. No solamente en el cuidado físico, sino lo más importante, en el cuidado espiritual. Sabemos y podemos reconocer los que necesitan más cuidado, y sin duda todos necesitamos de cuidado, pero hay algunos más que otros. Sabemos los que vienen recién conociendo al Señor y necesitan de ayuda, y necesitan un poquito más de nuestra ayuda. Y sabemos lo mejor los que llevan tiempo y a lo mejor están cansados y también necesitan de ayuda. Pero es sumamente importante que los podamos conocer y tener esta relación interpersonal para poder saber de esto. Y eso nos demanda el Señor, que nos conozcamos, que nos cuidamos unos a otros. Y que lo hagamos, lo más importante, ¿de qué? De corazón, con amor. Así que, hermanos, les dejo ese desafío a cada uno de ustedes, como desafío Pablo acá a la iglesia de Corintios, que también nosotros tomemos ese desafío para nuestra iglesia, la iglesia de Punta Mira. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias te damos por este día. Gracias Señor porque podemos ser iglesia, Señor. Y el poder ser iglesia amerita, Señor, de que tenemos una relación interpersonal los unos con los otros, Señor. Cada uno de los miembros, Señor, de tu iglesia, Señor, de nuestra iglesia local, demanda que nos podamos conocer, demanda que nos podamos cuidar, Señor, que podamos relacionarnos, Señor, emocionalmente o el uno con el otro. Señor, pero te queremos pedir que tú nos guíes, Señor, en cómo poder hacer de ayuda espiritual el uno con el otro, Señor. De que cada uno, Señor, sienta el desafío de ir creciendo, de ir apoyando a su hermano, de poder tener el cuidado del otro, Señor. Pero la única forma de cómo saber cuidarlo es sabiéndolo conocer, Señor. Y que esta iglesia sienta el deseo de que nos conozcamos, Señor, de que sepamos de los problemas de los demás, de que sepamos de sus llantos, de sus lágrimas, pero también de sus risas, de su alegría, de su triunfo, Señor, y también de sus derrotas. Padre, que seamos una iglesia, que nos amemos los unos a los otros como tú nos amaste a nosotros, cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.